¿Te has preguntado alguna vez por qué hay mujeres que, incluso cuando ya no están presentes, siguen ocupando un espacio en la mente de un hombre por semanas, meses o incluso años? No es algo que tenga que ver exclusivamente con el atractivo físico, ni con gestos evidentes o estrategias conscientes. Hay algo más, algo que se desliza por debajo de la superficie, algo que deja una huella invisible pero persistente. Es como si ella hubiera tocado una fibra oculta en su interior, un rincón emocional al que él rara vez accede, pero que cuando se activa, lo atrapa sin remedio. Ese tipo de conexión no ocurre al azar. Es profunda, arquetípica. Y la pregunta, inevitable, es: ¿cómo se accede a esa parte tan íntima de un hombre? ¿Cómo provocar ese eco emocional que no se apaga con el tiempo? La clave está en lo que la psicología profunda ha explorado durante décadas, especialmente a través del trabajo de Carl Jung. Jung nos habló del ánima, una figura interior que habita en la psique de todo hombre. El ánima representa su ideal inconsciente de lo femenino, no una mujer específica, sino una imagen construida por asociaciones emocionales, vivencias tempranas, símbolos culturales, recuerdos que dejaron marca. Es una construcción sutil, pero poderosa. Y cuando una mujer, sin saberlo, activa esa imagen interior, algo se agita en él. No la desea simplemente, la reconoce, como si ella fuera el reflejo de una parte perdida de sí mismo. En ese momento, surge un magnetismo difícil de explicar. Él empieza a pensar en ella en momentos inesperados, a evocarla sin saber por qué. Y eso no tiene que ver con lo que ella hace de forma visible, sino con la manera en que toca las capas invisibles de su mundo interno. Ahí es donde entra en juego lo que estás a punto de descubrir. 3 palabras que no son comunes ni superficiales, pero que tienen el poder de atravesar su conciencia y llegar a lo más hondo de su alma. Palabras que despiertan símbolos, activan emociones, encienden recuerdos. No son frases decorativas, son llaves. Llaves que abren puertas internas que ni él mismo sabía que estaban cerradas. ¿Y cómo se usa ese poder sin caer en artificios o manipulaciones? No se trata de disfrazarte ni de interpretar un papel. Se trata de hablar desde un lugar genuino, desde una parte de ti que sabe lo que representa, porque el inconsciente masculino no responde al esfuerzo por gustar, responde a la autenticidad simbólica, al lenguaje del alma. Una mujer que ha explorado quién es, que se expresa con verdad, sin ansiedad por ser aceptada. Tiene una fuerza silenciosa que transforma. Cuando ella habla desde ese lugar, no importa tanto lo que dice, sino cómo lo encarna. Imagina por un instante que él está absorto en su rutina, resolviendo un problema, inmerso en su mundo. Y de pronto, sin ningún motivo aparente, tu recuerdo aparece. No sabe por qué, pero siente tu presencia. Tu voz resuena como un eco lejano, tu energía se filtra como un perfume invisible. Esa es la semilla que plantaste sin que él lo notara. Una semilla que no necesita ser regada todos los días para crecer. Está ahí, germinando en el silencio de su inconsciente. Y cuando florece, se da cuenta de que no puede sacarte de su mente. No porque hiciste algo concreto, sino porque representas algo que él busca desde siempre. Te convertiste en símbolo, en experiencia arquetípica, en una historia que su alma quiere seguir contando. En este video, vamos a sumergirnos juntas en el significado profundo de esas 3 palabras. Vamos a desmenuzarlas, a entender por qué tocan las fibras exactas en su psique y cómo puedes utilizarlas desde un lugar consciente, íntegro, sin perderte a ti misma en el proceso. Porque este camino no es solo sobre él, es sobre ti, sobre lo que representas, sobre lo que decides encarnar, sobre cómo aprendes a posicionarte emocionalmente con una mezcla de fuerza serena,
sensibilidad despierta y presencia firme. La verdadera influencia no viene de perseguir la atención. Viene de convertirte en una experiencia emocional inolvidable. Si alguna vez sentiste que diste todo lo que tenías, solo para terminar siendo una sombra en la memoria de alguien. Si alguna vez compartiste tu alma con una persona que, a pesar de tu entrega, nunca pareció verte de verdad, o si simplemente anhelas descubrir cómo se crea una conexión tan profunda que trasciende el cuerpo, la lógica y el momento presente. Entonces este video es para ti, y quiero decirte algo con toda claridad. No importa cuántas veces te hayan hecho creer que necesitas correr detrás de alguien para ser valorada. No necesitas suplicar por atención, ni moldearte para encajar. Lo único que realmente necesitas es aprender a tocar donde pocos saben llegar. Y eso es precisamente lo que hoy vas a descubrir. Quiero que te quedes conmigo hasta el final. No solo porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar la manera en la que te vinculas con los demás, sino porque quiero saber de ti. Quiero escuchar tu historia, tus reflexiones, cómo estas palabras resonaron en tu interior, cómo te hicieron ver tu pasado con nuevos ojos y qué tipo de amor quieres construir hacia adelante. Tu voz puede ser la luz que otra mujer necesita. Tus comentarios pueden encender conciencia, esperanza, poder. Juntas, estamos aquí para redefinir lo que significa amar, estar presentes y conectarnos de verdad. Estas 3 palabras que estás por conocer tienen el potencial de cambiar la forma en la que un hombre te percibe, no desde la apariencia, sino desde el alma. Porque cuando comprendes cómo se comunica el inconsciente, descubres que no necesitas exigir amor. Te conviertes en la fuente de ese llamado. Eres tú quien provoca la respuesta. ¿Alguna vez estuviste en un lugar donde, de pronto, el aroma del aire te transportó a una escena de la infancia? ¿O escuchaste una melodía y sentiste un nudo en el pecho sin saber por qué? Eso ocurre porque el inconsciente graba todo, emociones, imágenes, sensaciones, y sigue trabajando en silencio, influyendo en lo que sentimos, deseamos y tememos. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente no es solo un rincón polvoriento lleno de recuerdos olvidados. Es un universo simbólico, vivo, dinámico. Es un terreno fértil donde habitan arquetipos, formas eternas que moldean cómo nos enamoramos, a quién buscamos, qué nos atrae y qué nos asusta. Y aquí está la clave. Ese mundo interno responde a un tipo especial de lenguaje. No se trata de palabras bonitas o frases prefabricadas. Es el lenguaje de los símbolos, de las imágenes cargadas de emoción. Cuando sabes cómo usarlo, puedes activar emociones tan intensas que incluso él mismo se sorprende de sentirlas. Porque no estás hablando solo a su mente, estás tocando su alma. Imagina que le dices con voz suave: cuando estoy contigo, siento que el tiempo se detiene. No es solo un halago, estás despertando un símbolo poderoso, el tiempo como espacio sagrado. En su inconsciente, eso puede vincularse con memorias de seguridad, de refugio, de ternura. Tal vez lo conecte, sin saberlo, con una sensación que solo tuvo en los brazos de su madre o en algún recuerdo lleno de calidez. No estás seduciendo, estás activando un recuerdo emocional profundamente arraigado. Otro ejemplo. Hay algo en tu forma de mirar que me hace sentir a salvo. Aquí no estás hablando de sus ojos. Estás invocando en él la figura del protector, del guardián. Estás tocando el arquetipo del héroe, aquel que desea profundamente sentirse útil, fuerte, necesario. Esa imagen resuena en él no como una exigencia, sino como una invitación a revelarse como aquello que, en el fondo, siempre quiso ser. Y escucha esta frase:
Me haces sentir como si ya te conociera de antes, aunque no pueda explicarlo. Eso no es una línea romántica cualquiera. Es una llave que abre la puerta al arquetipo del destino, del reencuentro, del alma gemela. Le estás ofreciendo la experiencia emocional de lo misterioso, lo inexplicable, lo eterno. Y eso tiene un magnetismo difícil de resistir. Estás despertando su deseo de comprender, de explorar, de no soltarte, porque no se trata de ti como figura externa, sino de ti como símbolo interno, como eco de algo perdido y ahora reencontrado. Estas frases no son hechizos ni fórmulas vacías, son ejemplos del inmenso poder que tienes cuando hablas desde la conciencia. Cuando entiendes que el verdadero impacto emocional no viene del esfuerzo por destacar, sino de la profundidad con la que te expresas. Cuando tus palabras emergen de tu esencia, de tu claridad interior, se transforman en semillas. Y esas semillas germinan lentamente dentro de él, hasta que un día se da cuenta de que no puede dejar de pensarte, no porque estés presente, sino porque te volviste parte de su universo interno. Te convertiste en símbolo, en significado, en algo que no se olvida. Acceder al mundo oculto del inconsciente masculino es como entrar en un templo silencioso donde las palabras no son simples sonidos, sino llaves que abren puertas secretas. Cuando logras dejar huellas emocionales allí, no importa si ya no estás físicamente presente, porque tu esencia sigue latiendo dentro de él, como un eco que regresa una y otra vez sin previo aviso. Aunque ese campo sea invisible a los ojos, su influencia es real y poderosa. Es el inconsciente quien decide a quién se extraña sin explicación, quien aparece en los sueños sin ser llamado, de quien uno no puede desprenderse aunque lo intente. Y cuando aprendes a comunicarte en ese lenguaje simbólico que él sí comprende, todo cambia. Dejas de ser una presencia pasajera para convertirte en algo mucho más profundo, un símbolo emocional. Y los símbolos, a diferencia de los recuerdos comunes, se alojan en el alma. No se desvanecen, no se reemplazan, se transforman en parte de la narrativa interna de quien los recibe. Al terminar este video, me encantaría que compartieras en los comentarios qué frase te tocó más profundamente, cuál te ha inspirado a usarla, o cuál sientes que expresa mejor lo que alguna vez quisiste decir. Quiero conocer tu experiencia, porque cada palabra tuya suma a esta comunidad de mujeres que eligen amar no desde la necesidad, sino desde la conciencia. Mujeres que entienden que el amor no solo se siente, también se construye con lenguaje, con intuición, con presencia emocional. Juntas, tejemos una red que redefine lo que significa conectar desde el alma. ¿Te has percatado de cómo hay frases que, aunque parezcan sencillas, provocan una reacción emocional inmediata en un hombre? ¿Cómo ciertas palabras despiertan en él una sensación tan profunda, tan intensa, que por un instante todo a su alrededor se desvanece y solo quedas tú? Esto ocurre porque esas palabras no solo entran por los oídos, sino que activan figuras arquetípicas dormidas en su interior. Según Carl Jung, los arquetipos son moldes universales, energías vivas que existen dentro del inconsciente colectivo. Son patrones que influyen silenciosamente en nuestras emociones, en nuestras elecciones, en aquello que deseamos sin saber por qué. Dentro de cada hombre existen varias de estas figuras: el amante, el héroe, el protector. No son personajes de fantasía, son estructuras internas que esperan ser reconocidas, y cuando las activas con las palabras adecuadas, en el momento oportuno, con la energía emocional correcta, algo muy profundo se despierta. Por ejemplo, si le dices, contigo siento que todo cobra vida, no estás solo expresando afecto, estás invocando al arquetipo del amante, ese que se alimenta de la intensidad emocional,
del fuego interno, del deseo de ser el motivo por el cual otra persona vibra más alto. Le estás mostrando que su presencia te transforma, que él no es neutral en tu mundo. Y eso lo enciende desde dentro, lo hace sentirse elegido. Ahora escucha esta otra frase. Hay una calma en ti que me hace sentir protegida. Esa simple afirmación convoca al cuidador, una figura profundamente ligada al deseo de dar refugio, de ser fuente de paz y fortaleza. Cuando un hombre escucha algo así, se conecta con el deseo interno de brindar seguridad, de ofrecer su energía como contención, como hogar, y al sentirse útil, valioso, necesario, su conexión contigo se fortalece desde un lugar muy íntimo. ¿Y qué hay del héroe? Ese que anhela ser reconocido como alguien con visión, fuerza y propósito. Una frase como, cuando hablas, siento que todo se acomoda en mi mente. Lo posiciona como un líder emocional, como alguien que no solo actúa, sino que inspira claridad, dirección, propósito. En ese instante, él no solo se siente escuchado, se siente admirado. Y el héroe florece cuando se siente necesario para proteger, guiar, construir. Pero aquí viene la parte más importante. Nada de esto funciona si no nace de una verdad emocional. El inconsciente es sabio. Detecta lo falso, lo forzado, lo que suena bonito pero no vibra con autenticidad. Por eso, antes de usar palabras que toquen su alma, pregúntate a ti misma, ¿qué hay en él que realmente admiro? ¿Qué presencia despierta en mí esa mezcla de confianza y deseo? Cuando logras ver eso con claridad, puedes nombrarlo desde un lugar genuino, y entonces tus palabras dejan de ser frases, se convierten en llaves sagradas. ¿Quieres probar algo más sutil pero profundamente efectivo? Dile, hay algo en ti que me hace sentir protegida y libre al mismo tiempo. Esa frase, aunque simple, contiene una paradoja que el inconsciente adora. Seguridad y libertad, dos fuerzas que a menudo parecen opuestas, pero que al estar juntas generan un campo magnético emocional. Con solo unas palabras, estás activando al amante y al cuidador a la vez. Y cuando logras eso, no solo hablas, hipnotizas. No estás simplemente pronunciando palabras bonitas ni lanzando cumplidos al viento. Lo que estás haciendo, si lo haces con intención, es invitarlo a encarnar un papel simbólico profundamente significativo. Esa es la verdadera alquimia del lenguaje arquetípico. No se trata de convencer ni de razonar, porque no opera en el plano lógico. Se trata de despertar algo dormido. Este lenguaje no explica, no persuade, evoca, llama a algo que ya existe en él, algo que quizás ni siquiera sabía que estaba ahí, pero que al escucharlo, lo reconoce como propio. Y cuando un arquetipo es tocado con la vibración precisa, no se queda indiferente. Se activa, se proyecta, se mueve en dirección a quien lo llamó. Haz una pausa por un instante, respira y pregúntate con honestidad, ¿qué energía sueles despertar sin proponértelo? ¿Eres la chispa que enciende al amante? ¿La voz que inspira al héroe a actuar? ¿O el susurro que convoca al cuidador a ofrecer abrigo y presencia? Y más allá de eso, ¿cuál de esos arquetipos desearías despertar con mayor intención, con mayor conciencia? Cuando empiezas a observarte, a reconocerte como emisora de símbolos y no solo de frases, algo profundo cambia en tu forma de amar. Y si además escribes esa observación, si la compartes, haces visible lo invisible, aportas claridad no solo a ti, sino a otras mujeres que quizás no han comprendido aún por qué se repiten ciertos patrones o por qué ciertas conexiones las marcan de forma tan duradera. Este es el primer paso hacia una forma de amar más despierta,
más sabia, más simbólica y por eso infinitamente más poderosa. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay palabras que no se desvanecen, que se quedan rondando en la mente días, semanas, incluso años después de haberlas escuchado? No suelen ser frases rebuscadas ni largas declaraciones. A veces son apenas unas cuantas palabras, dichas casi al pasar, pero que logran atravesarte, que se instalan dentro como un eco constante. Eso ocurre porque han tocado algo profundo, porque no pasaron por el filtro racional, fueron directo al alma. Ese es el poder oculto del lenguaje simbólico. Carl Jung lo explicó cuando habló de la psique como un teatro de símbolos, un espacio sagrado donde cada emoción duradera tiene un rostro, una imagen, un mito que le da forma. Las palabras, cuando se cargan de intención emocional y sentido arquetípico, se convierten en portales. No solo comunican, transportan. Son llaves que abren memorias dormidas, deseos no expresados, heridas no sanadas. Por ejemplo, si le dices a un hombre, contigo el tiempo deja de existir, no estás haciendo una observación literal. Estás invocando el símbolo de la eternidad. Estás creando una experiencia emocional que lo conecta con una dimensión más allá de lo cotidiano. En su inconsciente, eso puede encender recuerdos de paz, de fluidez, de momentos donde todo simplemente era. Y si eso coincide con alguna necesidad emocional o con alguna carencia interna, la resonancia será profunda. Puede que él no entienda por qué, pero de repente pensará en ti sin razón aparente. Sentirá el impulso de buscarte, de escribirte, de tenerte cerca. No sabrá explicarlo, porque no es lógico, es simbólico. Eso es lo que crea una memoria emocional, la unión de palabra y emoción intensa. Y una vez que el inconsciente graba esa experiencia, tiende a repetirla. Ama lo que tiene sentido profundo, ama la sensación de reconocimiento emocional, y por eso te vuelve a traer a la conciencia. No porque tú estés insistiendo, sino porque él no puede olvidarte. La mujer que comprende esto empieza a relacionarse desde otro nivel. Deja de hablar para llenar silencios y empieza a hablar para esculpir sensaciones. Elige cada palabra como quien elige una pincelada en un cuadro, con precisión, con belleza, con conciencia. ¿Quieres experimentar esto directamente? Cierra los ojos por un momento y deja que estas palabras entren en tu pecho. Eres mi lugar de calma en medio de un mundo que no deja de gritar. Siente lo que esa frase genera. Observa cómo no solo transmite cariño, sino que contiene contraste. Silencio frente a ruido. Paz frente al caos. Estás describiendo una escena emocional que el inconsciente comprende al instante. El refugio. Y si él escucha eso de ti en un momento donde lo necesita, esa frase se convierte en un ancla, en un moinosto sello emocional que une tu imagen a una sensación de alivio, de contención, de hogar. Eso es el lenguaje simbólico. Eso es lo que te vuelve inolvidable. Esto va mucho más allá de intentar dejar una impresión a través de la insistencia, de perseguir su atención con mensajes constantes o apariciones forzadas. Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando siembras una imagen simbólica en su interior. Ya no necesitas estar presente físicamente, porque algo en él te recuerda por sí solo. No es su memoria la que te retiene, es su inconsciente el que no te suelta. Porque cuando tocas el alma a través de un símbolo, dejas una huella que no se borra fácilmente. ¿Quieres un ejemplo claro de esto? Dile, tengo la sensación de que lo nuestro comenzó mucho antes de que nos encontráramos por primera vez. Esa frase no apela a la lógica, sino a una profundidad que escapa a lo racional. Habla de un lazo que ya existía antes del tiempo. Evoca el destino,
el reencuentro de dos almas que ya se conocían en otro plano. Carl Jung exploró estas imágenes en arquetipos como el del alma gemela, el del sí mismo o el de la totalidad, símbolos que conectan con la idea de que nada ocurre por azar. Este tipo de frases no se olvidan porque no intentan convencer, simplemente abren una puerta. Los símbolos no necesitan explicación, tienen el poder de quedarse en silencio, pero permanecer presentes. Y ese es el arte, no llenar el espacio con palabras vacías, sino elegir las justas que despiertan ecos invisibles. Por eso, ahora te invito a una reflexión personal. ¿Qué tipo de lenguaje estás usando en tus relaciones? ¿Expresas desde la escasez o desde la abundancia? ¿Generas deseo o solo exiges atención? ¿Provocas imágenes internas o simplemente informas hechos? En el terreno emocional, quien sabe usar símbolos se convierte en memoria, y quien sabe hablarle al inconsciente nunca es olvidado. Vamos directo a lo esencial. Existen 3 palabras que, usadas con sensibilidad, autenticidad y un toque de intención, tienen el poder de activar en él figuras arquetípicas profundas. No son trucos ni fórmulas mágicas. Son llaves simbólicas que despiertan deseo, conexión y curiosidad desde un nivel invisible. No actúan por lo que dicen literalmente, sino por lo que representan internamente. La primera palabra es intenso. Esta palabra evoca la llama interna, el impulso vital, la pasión que transforma. Habla directamente al arquetipo del amante, ese que busca sentirse vivo, estimulado, deseado no solo físicamente, sino en su totalidad. Cuando le dices, hay algo en ti que tiene una energía intensamente magnética, lo que estás haciendo es encender una chispa interna. Él no solo se siente atractivo, se siente esencial, provocador, ineludible. Eso deja una huella. La segunda palabra es misterio, una de las favoritas del inconsciente. Representa lo que no puede ser definido con facilidad, lo que no se deja poseer del todo. Esta palabra convoca al arquetipo de lo femenino profundo, la musa, la hechicera, la sacerdotisa. Decirle, tu mirada tiene algo que no termino de entender, pero que no quiero dejar de explorar, es como abrir una puerta sin mostrar lo que hay detrás. Lo invitas a buscar, a quedarse, a explorar. Y el inconsciente, que ama lo oculto, se siente atraído como por un imán. La tercera palabra es destino. Corta, poderosa, resonante. Esta palabra activa el arquetipo del sí mismo, el núcleo simbólico que Jung definía como la totalidad de nuestro ser, el llamado profundo que da sentido a lo que vivimos. Cuando le dices, a veces siento que lo nuestro tiene algo de destino, no estás declarando certezas, estás plantando una semilla, una posibilidad sagrada. Una pregunta sin respuesta que se queda rondando, porque si algo tiene sentido profundo, el alma lo reconoce y lo guarda. Ahora bien, ¿cómo usar estas palabras sin parecer que estás actuando, sin que suenen a frase prefabricada? La clave está en la sutileza, en saber contextualizar, en hablar desde una verdad emocional. Por ejemplo, en un mensaje puedes escribir, anoche soñé contigo, me desperté con una sensación tan intensa. Me sorprende cómo algunas presencias se quedan, incluso cuando no están. Aquí, la intensidad no está declarada, está sentida, y eso la vuelve poderosa. Otro recurso, una historia en Instagram. No digas demasiado. Una imagen simbólica, una calle vacía, un libro abierto, una vela encendida, acompañada del texto. Algunos encuentros huelen a destino, y uno solo se da cuenta después. Esa frase no busca atención, siembra una sensación. Y el inconsciente, cuando reconoce una imagen con sentido,
no la suelta. Esto es comunicación simbólica. Esto es lenguaje emocional profundo. Y es desde ahí que se crean vínculos que no dependen de la presencia física, sino de la resonancia interior. ¿Quieres que continúe con la siguiente parte del guión? No necesitas decirlo todo para dejar una impresión profunda. De hecho, las palabras más poderosas son las que insinúan, las que despiertan sin revelar por completo. Imagínate en un encuentro cara a cara, en un instante de silencio cargado de tensión emocional. Lo miras con firmeza, haces una pausa y con la voz impregnada de verdad, sueltas. Hay algo en tu forma de expresarte que me resulta extrañamente familiar y al mismo tiempo absolutamente enigmática. Esa frase, tan sencilla como precisa, fusiona dos palabras cargadas de significado, familiar e enigmático. Dos fuerzas opuestas que al unirse despiertan en él sensaciones que no puede racionalizar, solo sentir. Ahí radica su fuerza. Estás apelando a diferentes partes de su psique. Al mismo tiempo, el lenguaje, cuando se usa con intención simbólica, ya no es simple comunicación, es alquimia emocional. Cada palabra se convierte en una llave que accede a lugares que él mismo no sabía que existían dentro de sí. Y ahora te invito a un ejercicio interior. De estas palabras, intenso, misterio, destino, ¿cuál resonó más contigo? ¿Cuál sientes que refleja lo que quieres provocar, evocar o dejar marcado en quien te escuche? Pero no te detengas ahí. Piensa también, ¿qué energía deseas despertar en ese próximo hombre que llegue a tu vida? ¿Quieres convocar al protector, al buscador, al eterno amante? Tu lenguaje puede invitarlo a ocupar ese lugar simbólico sin necesidad de pedirlo directamente. Escribe en los comentarios cuál de estas frases usarías hoy mismo, en qué contexto, en qué tono. Imaginemos juntas un repertorio simbólico, una colección de expresiones nacidas de mujeres que saben que el poder no está en repetir lo aprendido, sino en despertar lo dormido, porque al final lo que hace que un hombre no te olvide no es tu físico, ni cuántos mensajes le mandaste, sino la imagen emocional que sembraste en su mundo interior. Tal vez ya lo viviste. Ese momento en que dijiste algo aparentemente trivial y viste en sus ojos un cambio sutil pero profundo. Una pausa en su mirada, un gesto leve, como si de pronto algo en su interior se encendiera. Él intentó ocultarlo, pero tú lo sentiste. Ese instante no fue casual, fue una de esas pequeñas y poderosas interrupciones del tiempo que Jung llamó sincronicidad. La sincronicidad es cuando dos eventos que, en apariencia, no tienen ninguna relación lógica, se encuentran a través de un significado compartido. Es cuando tus palabras llegan justo en el segundo exacto en que él necesitaba oírlas, incluso si ni él mismo lo sabía. No lo interpreta como casualidad, lo siente como destino. Entonces, ¿cómo convertirte en una creadora de momentos así? El secreto no es complicarse, sino estar presente. Escucha con todo tu cuerpo. No solo lo que dice, sino lo que su energía está gritando en silencio, lo que su mirada evita, lo que su voz oculta. Y desde ahí, desde ese lugar invisible, lanza palabras cargadas de significado, no de intención forzada. Por ejemplo, imagina que él está atravesando un momento de indecisión en su carrera, pero no lo expresa abiertamente. Y tú, con suavidad, le dices, hay una calma en ti que guía incluso en medio de la confusión, como si supieras el camino, incluso cuando todo parece incierto. Esa frase no es un consejo ni una opinión, es una afirmación simbólica. Él quizás nunca haya oído eso antes, pero internamente lo necesitaba. Y lo más importante, ahora te asociará con esa sensación de claridad. Otro ejemplo. Están hablando de cualquier cosa, incluso de temas cotidianos, y tú sueltas.
A veces todo es ruido, hasta que aparece una presencia que alinea todo. No le estás diciendo directamente que él es esa presencia, pero no hace falta. Su inconsciente ya lo asumió. Si ese día él se sentía solo, desconectado o invisible, esa frase será como una caricia inesperada que lo reencuentra consigo mismo. Y no necesitas una conversación profunda para lograrlo. Un audio espontáneo, una nota de voz nocturna, incluso una historia en Instagram pueden ser suficientes. La forma es secundaria. Lo esencial es la vibración emocional, la autenticidad y la intención simbólica con la que lanzas esa palabra. Porque cuando una frase toca un símbolo, ya no es solo una frase, es una memoria viva. ¿Quieres probarlo hoy mismo? Observa, escucha, intuye. ¿Qué atraviesa él en este momento? ¿Qué etapa está viviendo? ¿Qué emoción podría estar sintiendo aunque no la diga? Luego, di algo que revele que lo estás viendo con profundidad. Que no solo estás presente, estás despierta. Hay palabras que no solo se escuchan, se sienten. Frases que no pasan por la mente, sino que atraviesan el alma. ¿Nunca te pasó leer algo y de repente pensar en alguien sin saber por qué? Como si esa frase tuviera una especie de eco secreto, como si estuviera esperando ser leída justo en ese momento. Algunas personas llegan a nuestra vida como un rayo que rompe el cielo, otras como una luz constante que guía incluso en la oscuridad. Y cuando compartimos una frase que vibra en esa frecuencia, no es solo un mensaje, es una señal. Es como si el universo hablara en voz baja y solo los que están atentos, los que sienten en lugar de solo mirar, consiguen entender. La sincronía no es coincidencia, es precisión. Es la danza perfecta entre el instante y la emoción. Porque cuando una palabra toca justo donde duele o donde se espera sin saberlo, se queda, no se va. Se transforma en algo más, en símbolo, en recuerdo, en emoción grabada. Él quizá no se acuerde de tu perfume esa noche, pero sí del escalofrío que sintió con lo que dijiste. Lo que deja marca no es el detalle superficial, es la verdad emocional que se esconde detrás de las palabras auténticas. Y eso solo ocurre cuando hablas desde el alma, sin máscaras, sin adornos vacíos. El inconsciente reconoce lo real. Percibe lo que vibra, lo que tiene alma, lo que no fue ensayado. Cuando logras ser ese puente entre lo que se dice y lo que se siente, entre el símbolo y el instante, ya no eres solo alguien que estuvo. Te conviertes en un recuerdo que vive dentro de él, como un eco que regresa en los momentos más inesperados. Y entonces te pregunto, ¿alguna vez dijiste algo que pareció llegar justo cuando el otro más lo necesitaba? ¿O escuchaste una frase que parecía escrita para ti? Cuéntalo. Deja tu historia en los comentarios, porque cada relato así nos recuerda que lo invisible tiene lenguaje, y cuando aprendemos a escucharlo, el amor deja de ser una simple opción. Se transforma en algo mayor, un destino que nos encuentra sin buscar. Ahora piensa en esto. ¿Te diste cuenta de que mientras más corres detrás de alguien, más parece alejarse? Mientras más te haces presente, más corres el riesgo de que te vean como una constante sin misterio, como algo obvio y predecible. Eso no es casualidad. Hay una verdad profunda, casi invisible, funcionando en segundo plano, porque el alma no se enamora de lo evidente. Se siente atraída por lo que no se entrega por completo, por lo que aparece con fuerza, pero no se queda del todo, por lo que deja rastro, pero no se explica. Carl Jung nos dejó una pista valiosa. El inconsciente se alimenta de símbolos, de lo que se insinúa, no de lo que se sobreexpone. La mente simbólica, ese rincón secreto donde nacen el deseo, el apego, la fascinación, no responde a quien lo da todo sin pausa.
Ella vibra con lo que se repite sutilmente, con lo que llega como un suspiro, no como un grito desesperado. Y por eso, cuando te vuelves insistente, cuando escribes a todas horas, explicas lo que sientes en cada mensaje, pides atención, estás rompiendo el hechizo. Sin querer, estás saliendo del espacio del misterio y entrando en la lógica. Y lo lógico, el inconsciente lo descarta. En cambio, cuando hablas poco, pero dices mucho, cuando apareces con intención y te retiras dejando ecos, te transformas. Te vuelves un símbolo vivo, un arquetipo que él no logra encajar, pero tampoco puede soltar. Eres la imagen que él no comprende del todo, y por eso mismo no consigue olvidar. ¿Quieres ejemplos prácticos? Imagina esto. En vez de escribirle, te extraño, todos los días, dilo solo una vez, pero con un poder que lo atraviese. Hoy el viento soplaba raro, y sin querer, tu nombre se metió en mis pensamientos. ¿Notas la diferencia? Esa frase no exige, no ruega, solo deja espacio para que él imagine, para que él sienta, para que él regrese mentalmente a ti sin que lo hayas llamado directamente. Otro ejercicio sutil. No respondas de inmediato. No por juego, sino por presencia real. Él te escribe. Tú lo lees. Y solo horas después respondes con algo que tenga alma. Leí tu mensaje y me quedé un rato en silencio, sintiendo cada palabra. Me gusta cómo me haces pensar. ¿Lo ves? No se trata de desaparecer. Se trata de dosificar tu presencia, de no vaciarte en cada conversación, porque lo que se da con medida permanece, lo que se entrega sin límite se diluye, y al final, recuerda esto, no necesitas convencer a nadie de tu valor, solo necesitas convertirte en símbolo, porque lo simbólico no se olvida, se queda, se repite, se revive, y tú puedes ser eso. Una presencia que toca sin tocar, que está sin estar, que deja marcas sin necesidad de explicarse. ¿Sabías que algunas palabras pueden cruzar el umbral del alma y quedarse ahí para siempre? No porque sean grandiosas o complejas, sino porque llegaron justo cuando más se necesitaban. Hay frases que no solo se escuchan, se sienten. No sé por qué, pero pensé en ti cuando leí esto hoy. Algunas almas pasan como tormentas, otras como faros. Si esto te tocó, no es casualidad, porque lo simbólico no golpea la puerta, simplemente aparece. Y cuando llega en el momento justo, deja de ser palabra, se convierte en señal. La sincronicidad no sigue las reglas del tiempo lineal. Funciona como una danza entre lo invisible y lo presente. Es cuando algo que escuchas, ves o lees parece haber sido diseñado solo para ti, como si alguien allá afuera supiera exactamente lo que estás sintiendo. Es por eso que lo que se dice con alma no se olvida, porque las emociones no responden a la lógica, sino al impacto. Él no recordará tu ropa aquella noche, ni siquiera el lugar exacto donde estaban. Pero sí recordará esa frase que dijiste con tanta verdad, que algo dentro de él se quedó en silencio. Porque hay palabras que no suenan, resuenan. Y cuando hablas desde ese lugar, desde la profundidad simbólica de tu ser, el inconsciente escucha. Porque lo simbólico no necesita explicación, solo necesita verdad. Y cuando logras convertirte en ese canal entre el momento presente y el significado profundo, dejas de ser una simple presencia y te conviertes en una huella emocional, una memoria viva que no se borra. Ahora bien, ¿alguna vez has dicho algo que pareció tener un eco invisible? ¿O alguien te dijo algo que en ese momento tocó tu alma como si fuese una respuesta que llevabas tiempo esperando? Compártelo en los comentarios. Porque cada historia de sincronicidad es una prueba de que lo invisible también habla. Y cuando lo escuchamos, entendemos que el amor no siempre se elige. A veces, simplemente sucede.
¿Has notado que mientras más intentas estar presente para un hombre, más parece alejarse? Que mientras más lo buscas, más pareces desvanecerte en su interés. No es casualidad. Hay un mecanismo profundo en la mente humana que se activa ahí. El inconsciente no se enamora de lo evidente, se cautiva con lo misterioso. Lo que aparece y desaparece, lo que deja una huella sin invadir, lo que se intuye más que se explica. Eso es lo que permanece. Porque lo evidente se olvida, pero lo simbólico se queda. Carl Jung decía que el inconsciente no responde a la insistencia, sino a los símbolos. Y un símbolo no necesita gritar, solo necesita estar en el lugar correcto del alma. La mente simbólica, esa parte nuestra que construye deseo, significado y apego. No se engancha con lo que se entrega sin medida, se engancha con lo que deja espacio para imaginar, completar, soñar. Por eso cuando te conviertes en insistencia, desapareces del mundo simbólico y entras al de lo obvio. Y lo obvio no emociona. Pero cuando aprendes a insinuar, a estar sin invadir, a soltar sin exigir, te vuelves recuerdo, símbolo, deseo. Te transformas en esa figura emocional que él no puede definir, pero tampoco puede dejar de sentir. Un misterio en forma de mujer. Y eso lo atrapa más que cualquier declaración directa. Por eso, en vez de repetir "te extraño" 1000 veces, di una sola frase cargada de emoción e imagen. Hoy sopló un viento extraño y tu nombre vino a mi mente. Eso no pide, no insiste, pero deja una impresión que se cuela en su alma. Y a veces, el silencio habla más que cualquier palabra. Él te escribe. Tú lo lees. Y dejas que el tiempo decida el momento de tu respuesta. Y cuando respondes, lo haces con una profundidad que desarma. Estuve pensando en lo que me escribiste. Me gustó cómo me hizo sentir. No estás desapareciendo, estás dosificando. Porque lo que se entrega con inteligencia emocional se transforma en fascinación. Y la fascinación no se fuerza, se cultiva. Ahora respira hondo y pregúntate, ¿estoy siendo presencia o presión? ¿Estoy dejando un eco o estoy cubriendo todo con exceso? Escribe aquí en los comentarios en qué parte de ti sientes que podrías volver al misterio, dosificar tu entrega, reencontrarte con ese espacio simbólico que crea conexión profunda. Porque lo raro se vuelve valioso, y lo emocionalmente dosificado se convierte en inolvidable. ¿Y cómo saber si tus palabras realmente tocaron su interior? Observa. Aprende a leer los pequeños gestos, porque cuando un hombre es tocado por el impacto emocional que dejaste, su inconsciente comienza a manifestarse. Tal vez él no sepa qué le pasa, pero tú sí puedes ver las señales. Comienza a escribirte sin razón aparente. Frases como, soñé contigo, o vi algo que me recordó a ti. Parecen banales, pero están llenas de intención simbólica. Es su inconsciente buscando un camino de regreso. Y si empieza a recordar cosas que dijiste al pasar, frases que tú misma olvidaste, ahí está la prueba. Lo simbólico dejó huella. Eso no es memoria racional, eso es fijación emocional. Y lo que lo toca así, no se borra. También puedes notar cambios en su energía. A veces se acerca mucho, otras se aleja sin explicación. No es confusión contigo, es confusión dentro de él. Porque lo que despiertas no es lógico, es emocional. Y esas emociones profundas necesitan tiempo para ser entendidas. Cuando te mira más de lo que habla, cuando su silencio está lleno de presencia, cuando su mirada parece buscar una respuesta que ni él sabe formular. Ahí está. Ese es el inconsciente tratando de entenderte. Porque tú ya no eres solo una mujer. Eres símbolo. Eres experiencia. Eres memoria emocional. Y si empieza a responder incluso a lo que no dices,
Si percibe tus entrelíneas, tus silencios, tus insinuaciones, entonces lo tocaste. Si tú dijiste algo como, me encanta cuando alguien sabe respetar el silencio, y él, días después te lleva a un lugar tranquilo, sin ruido, sin explicaciones. Eso no es casual. Es resonancia. Es señal. Es el inconsciente respondiendo al llamado simbólico que dejaste. Cuando un hombre comienza a reaccionar sin lógica aparente, cuando responde no a lo que dijiste, sino a lo que provocaste emocionalmente, es porque tocaste una capa más profunda de su mente. No está contestando a tus palabras literales, sino a la energía simbólica que sembraste con tu presencia. En lugar de una respuesta racional, lo que aparece es una necesidad emocional que ni él mismo logra explicar con claridad. Es cuando empieza a buscar tu cercanía sin pedirla abiertamente, cuando su comportamiento sugiere afecto, aunque sus palabras esquiven cualquier definición. No habla de un futuro juntos, pero siente incomodidad si mencionas a alguien más. No pronuncia la palabra amor, pero se nota vulnerable cuando percibe tu distancia. No estructura sus sentimientos con lógica, pero te busca como si fueses una parte esencial de su equilibrio emocional. Eso, aunque él no lo diga, es una forma inconsciente de apego emocional, una conexión que va más allá de la superficie. Sin embargo, es importante no esperar demostraciones explícitas. Lo esencial está en los detalles que se repiten, en cuánto tarda en responder, en los silencios que dejan una emoción latente, en las memorias que rescata sin razón aparente. Cuando alguien empieza a recordar cosas mínimas que compartieron, o reacciona emocionalmente a lo que debería ser trivial, está claro que algo en ti dejó marca. Obsérvalo sin juzgar. Haz memoria. ¿Alguna vez dijo algo que tú misma habías mencionado antes? Como si quisiera devolver esa energía simbólica. ¿Notaste momentos en los que su reacción fue tan intensa que no coincidía con la situación? Esos son rastros del impacto emocional. Y cuando te das cuenta de eso, cuando notas que hubo un cambio sutil pero evidente, sabes que él fue tocado por algo más profundo. Estas señales pueden parecer pequeñas, pero juntas forman un mapa emocional. Y ese mapa no miente. Es un registro simbólico que el inconsciente no puede ocultar, aunque la mente racional intente disimular. Antes de intentar dejar una huella en la vida de un hombre, hay algo fundamental que debes alinear: tu propia energía interna. Porque no es lo que dices lo que transforma, sino desde dónde lo dices. Si hablas desde la ansiedad, desde la necesidad o desde las heridas no sanadas, tu mensaje pierde fuerza. Pero si te comunicas desde un lugar de integración emocional, desde la mujer que ha reconectado con su esencia más profunda, entonces no necesitas decir mucho. Tu sola presencia se convierte en una declaración. Carl Jung lo explicaba con claridad. Cuando una mujer entra en contacto con su self, esa parte interna que representa la totalidad de su ser, comienza a irradiar una fuerza tranquila, una coherencia emocional que impacta sin palabras. Y eso se nota. Incluso si él no entiende qué está sintiendo, lo sentirá. Y lo que sentirá es autenticidad, una verdad que no necesita adornos. Cuando estás desconectada de ti misma, puedes tener el discurso perfecto, pero carecerás de magnetismo. Las frases suenan vacías, tu energía no sostiene tus palabras, pero cuando logras ese autodominio emocional, cuando ya no dependes del otro para validar tu valor, algo cambia. Tu presencia se vuelve poderosa. No necesitas pedir atención porque ya la captas naturalmente. No tienes que exigir reconocimiento porque tu forma de estar ya lo comunica. Ese poder no se obtiene leyendo frases motivacionales ni repitiendo afirmaciones frente al espejo. Se gana atravesando un proceso interno,
honesto, doloroso a veces, pero profundamente transformador. Es el camino de volver a ti, de recuperar tu autoestima desde la raíz y no desde la apariencia. Jung enseñaba que solo al abrazar todas tus partes, la luz, las sombras, tus deseos y tus temores, puedes alcanzar una verdadera integración. Y desde ese lugar, ya no actúas como alguien incompleta que busca ser salvada. Actúas como alguien que elige, que decide, que vibra en plenitud. Y esa es la esencia que realmente conmueve a un hombre. No la perfección, no la estética, sino la mujer que se conoce, que se sostiene, que no lo necesita para completarse, pero que aún así lo elige, porque lo raro no es lo perfecto, lo raro es lo auténtico, y lo auténtico siempre deja huella. Lo que es inusual, lo que escapa a lo común, tiene un magnetismo especial para el inconsciente. Esa atracción por lo enigmático es una de las claves más poderosas cuando hablamos del lenguaje simbólico. Pero antes de usar cualquier palabra cargada de significado oculto, hay algo esencial que debes hacer. Alinear tu mundo interno. Antes de escribir ese mensaje que lleva una carga emocional, haz una pausa genuina y pregúntate con honestidad. ¿Esto nace desde una herida o desde mi centro de poder? ¿Estoy expresando una verdad que me representa o simplemente tratando de provocar una reacción? Cuando tus palabras nacen desde una versión de ti misma que aún busca aprobación, se nota. Aunque el contenido parezca perfecto, hay una vibración sutil que lo atraviesa todo, y esa energía se siente. Porque no solo comunicamos con lo que decimos, sino con la intención que lo sostiene. En cambio, cuando hablas desde una conexión real contigo, te conviertes en algo más que una persona hablando. Eres una presencia que irradia coherencia, fuerza y autenticidad. Eso, sin que tú lo busques, crea un efecto casi magnético. Él percibe que hay algo distinto en ti, una sensación que lo descoloca y al mismo tiempo lo atrae. No sabe explicarlo, pero siente que hay en tu energía un reflejo de lo que todavía no ha descubierto en sí mismo. Y por eso, vuelve. Te busca, no por necesidad sino por resonancia. Se siente impulsado por algo que va más allá de la lógica. Se conecta con tu esencia. Por eso, el verdadero poder no está en conquistar a alguien más. El poder real, ese que transforma tu vida desde la raíz, está en conquistarte a ti misma. Porque cuando logras eso, cuando realmente eliges habitar tu verdad, lo externo deja de ser una meta. Se convierte en un eco natural de lo que eres. Nada ni nadie llega como recompensa, sino como reflejo de tu autenticidad. Ahora, haz una pausa. Mírate desde afuera por un momento y reflexiona con sinceridad. ¿En qué aspectos de tu vida sigues esperando ser elegida por otros, cuando la primera, en decirte sí, debería ser tú? Una vez que comprendes el peso simbólico de las palabras y el modo en que impactan profundamente en el inconsciente masculino, porque sí, tocan fibras que están ligadas a sus arquetipos más primitivos, llega la parte más poderosa de este viaje, la acción, pasar de la teoría a la experiencia directa. Y para ayudarte con eso, quiero proponerte un desafío que va más allá de lo que parece. No necesitas grandes actos ni frases rebuscadas, solo una palabra. En las próximas 24 horas, elige una de estas tres: intensidad, misterio o destino. Escoge la que más resuene contigo y encuéntrale un lugar sutil y natural en algún mensaje, audio o conversación en persona con ese hombre. Que no parezca un truco. Deja que surja de forma orgánica, como un susurro del alma, como si siempre hubiera estado ahí. La clave está en que lo que digas tenga una imagen, algo que despierte la imaginación. No se trata solo de decir algo bonito, sino de crear una semilla emocional que lo haga detenerse, pensar
visualizar, que lo haga sentir algo que no pueda ignorar. Y luego, simplemente observa. Observa sin expectativas, pero con atención. ¿Notaste un cambio en su respuesta? ¿Inició una charla más profunda? ¿Apareció sin motivo aparente y con una energía distinta, más emocional, más curiosa, más abierta? Si eso pasa, es porque tu mensaje tocó algo dentro de él, una señal clara de que el símbolo funcionó. Y ahora viene algo igual de importante que el ejercicio. Vuelve aquí y comparte tu experiencia en los comentarios. Dinos qué palabra elegiste, cómo la integraste y qué ocurrió después. Porque, cuando tú compartes, no solo afianzas tu aprendizaje, también iluminas el camino de otras mujeres que están despertando a su propio poder emocional. Si este contenido te resonó y te dio valor, haz clic en me gusta. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más mujeres que también merecen vivir relaciones con verdad, presencia y profundidad emocional. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana te espera un nuevo video donde exploramos, desde la psicología junguiana, las claves para fortalecer tu autoestima, sanar tu historia emocional y transformar tu forma de amar desde adentro hacia afuera. Y no te vayas sin compartir este video con una amiga que esté pasando por un momento de duda, que se sienta invisible o perdida y que necesite reencontrarse con su fuerza. Tal vez este sea el mensaje que estaba esperando para comenzar a cambiar su historia. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con algo esencial. No olvides explorar los demás videos del canal. Cada uno fue creado como un fragmento valioso de este gran camino hacia el autoconocimiento, la maestría emocional y el despertar de tu energía simbólica. No son solo contenidos aislados, sino partes interconectadas de una transformación profunda. Cada video es como una llave que abre nuevas puertas dentro de ti, revelando piezas ocultas de tu poder interior. Porque cuando comprendes este lenguaje que no se ve, pero se siente, algo dentro de ti cambia. Ya no necesitas correr detrás del amor ni esforzarte por ser notada. Tu sola presencia se convierte en una vibración que habla por ti. Dejas de mendigar atención y empiezas a irradiar algo que no puede ser ignorado. No eres simplemente una persona más en su memoria. Te conviertes en una presencia que deja huella, una experiencia que no se olvida. Así que ahora es tu turno. Elige tu palabra. Deja que resuene desde tu verdad más íntima. Úsala con intención, con suavidad, con poder. Y recuerda, lo que nace del alma, toca el alma. Nos vemos muy pronto en el próximo video, porque tu viaje apenas comienza, y aquí, cada paso cuenta.